Hola, hola. Llegamos al segundo capítulo de relojería electrónica. Revisemos primero en el manual sobre el que creé y les estoy dictando este curso, qué es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en el primer capítulo que fue electricidad y ahora qué es lo que vamos a ver, los elementos electrónicos que se utilizan en relojería. Y empezamos por el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y se manifiesta por sus fuerzas magnéticas que hacen que se atraigan o repelan los polos magnéticos o atraigan los materiales ferromagnéticos. Y esto se da por el movimiento de cargas eléctricas, esto es, de los electrones, por lo que nosotros lo utilizaremos en relojería al pasar por las espiras, lo que genera un electromagnetismo. Este electromagnetismo hace que al girar los electrones en un sentido puedan generarse un campo magnético, el mismo que cumple con la regla de la mano derecha. Esto es, los dedos indican cómo fluyen los electrones dentro de la espira y el dedo pulgar nos indica cuál es el polo norte magnético. Esto veríamos en la Tierra, obviamente. La Tierra está girando y tiene un polo magnético. Si ustedes ponen para dónde gira la Tierra, los dedos para dónde gira la Tierra, el dedo les indicará el polo magnético norte. Porque así está formada la Tierra y obviamente hay electrones, cargas dentro de la Tierra. De ahí el polo magnético norte y polo magnético sur que tiene la Tierra. En electrónica utilizamos las bobinas para mover un pequeño imán, el microrotor, que hace que funcione el reloj electrónico de cuarzo análogo. Las bobinas también en relojería la utilizamos para el resonador de alarma, cuando el reloj es alarma. Y también en algunos relojes para la retroiluminación, en algunos relojes digitales. Incluso, y esto es importante, en la salida del display. Esto es para formar la imagen hacia el display. Bien, ya hemos visto que el magnetismo es una propiedad de la materia en donde se atrae o repele polos magnéticos. Ahora veamos el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es el espacio en donde existe una atracción o repulsión de polos magnéticos. Esto es, donde hay magnetismo, sabemos que existe magnetismo en ese espacio si le ponemos un pequeño imán. Se moverá dentro de él o pequeñas partículas de hierro se moverán en ese espacio. En el espacio donde hay un campo magnético. Si no hay campo magnético, pues no habrá ninguna interacción con polos magnéticos. Esto es importante cuando vayamos a ver el microrotor en los relojes análogos. Pasamos a ver ahora la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Esto es la resistencia al paso de la corriente. Como vemos en el gráfico, les decía que el flujo de electrones es la corriente eléctrica, entonces cuando este flujo se ve comprimido, se forma una resistencia al paso de la corriente. En la electricidad directa, la resistencia es
La impedancia es una resistencia llana y pura. En la electricidad alterna, la impedancia, esto es la oposición al paso de la corriente eléctrica alterna, se llama reactancia. Es la resistencia al paso de la corriente eléctrica alterna. Existe una reactancia inductiva, o sea, una resistencia al paso de los electrones por medio de una bobina, o una reactancia capacitiva, o la oposición a la corriente alterna en un capacitor o condensador. Pasamos ahora a ver los componentes electrónicos utilizados en relojería. Los componentes electrónicos que se utilizan en relojería generalmente son los SMD. Para esto, primero, SMD significa Surface Mounted Device. En español serían los dispositivos de montaje superficial. En electrónica, cuando se miniaturizó las cosas y se robotizó en muchas industrias, especialmente en la electrónica, la construcción de equipos electrónicos en general, pues se vio que utilizar los brazos robóticos, por ejemplo, para construir cualquier equipo electrónico e incluso los relojes, no era práctico las resistencias, capacitores, etcétera, que en electrónica general tienen sus terminales o patitas que tenían que ponerse en la placa en donde se iba a construir la parte electrónica, hacer coincidir con los huecos de la placa y luego soldarlos. Esto no es muy práctico para un robot que quiera construir o soldar los elementos electrónicos dentro de una placa. Por eso se miniaturizó los elementos electrónicos y además se les dio una forma, en su mayoría como un paralelepípedo, para poder ser soldados superficialmente en pistas de una placa electrónica. Y así es más fácil para la inteligencia artificial coger el elemento, poner en la posición donde debe soldarse y soldarle. Es muchísimo más fácil construir equipos que hagan eso. Ya que si ustedes han estudiado electrónica, primero tenían que coger la placa, la baquelita, quitarle el cobre, la parte que no tenía pistas, obviamente. Luego perforar los huecos donde van los elementos que van a ser soldados, las resistencias, capacitores, transistores, en fin. Luego meter estos elementos en los huequitos y soldarlos. Eso no puede hacer un robot. O bueno, podría hacerlo, pero es demasiadísimo complicado e incluye demasiado tiempo en hacerlo. Entonces, para miniaturizar y optimizar el tiempo, los brazos robóticos que construían, muy especialmente en relojería electrónica, los japoneses en muy especial, pues hacían que estos brazos robóticos cogen los elementos que como son solamente unos rectángulos, cogen los rectángulos, les ponen en el lugar donde deben ser soldados dentro de la placa electrónica del circuito del reloj y le sueldan. Y punto. Viene el siguiente y así sucesivamente. Es mucho más óptimo el proceso, tanto en tiempo como en unidades de proceso necesarios para la construcción del circuito en cuestión. Eso hace que la industria pueda construirlo más rápido y mejor. Voy a enseñarles ahora cómo reconocer los componentes electrónicos SMD utilizados en relojería electrónica y para ello vamos a empezar con la resistencia. La resistencia es uno de los componentes electrónicos más importantes o básicos, diríamos, de la relojería. Por ello vamos a describir físicamente cómo es, electrónicamente qué hace, para poder discriminar dentro de un circuito electrónico de cualquier tipo de reloj.
Electrónicamente es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Y generalmente esta oposición se transforma en calor, en electrónica general. En relojería el calor casi es despreciable porque tómese en cuenta que la corriente que estaría circulando por una resistencia de un reloj cualquiera estaría por el orden de los nanoamperios, de modo que es una corriente muy pequeña. Eh, Físicamente, el- la resistencia o resistor de cualquier reloj es un paralelepípedo, un rectángulo cuyo cuerpo es un dieléctrico de cerámica generalmente, blanca, y en una de las caras está la parte resistiva, que es en general negra. Puede darse también el caso de que sea verde. Eh, en los relojes electrónicos casi nunca tienen marcada la resistencia en, en el cuerpo, porque es tan pequeño que no caben los números. En ciertos casos, en los antiguos, como era un poquito más grande, a veces sí. Y viene con el mismo código de colores que se tenían antes, ¿no? Pero ahora vienen con números, o sea, 3 dígitos. Pero como les digo, en la relojería electrónica normal ya no tienen porque es muy pequeño para poner el nombre o el código al que pertenece la resistencia. Hemos dicho que la resistencia se opone al paso de la corriente. Eso significa que la resistencia es electrónicamente un limitador de corriente. O sea, limita el paso de corriente. Si está yendo un flujo alto, le baja el flujo de corriente. Eso es lo que electrónicamente hace una resistencia. Ahora que también provoca una caída de voltaje entre sus terminales, obviamente. Entonces, lo que hace una resistencia electrónicamente es limitar la corriente y realizar una caída de voltaje. En esencia, esta es la electrónica de una resistencia, la que se va a aplicar en relojes, en cualquier parte de electrónica, ¿no? Continuemos ahora con la descripción física de una resistencia dentro de un reloj cualquiera. Es un paralelepípedo que tiene el cuerpo cerámico o blanco generalmente, que una de sus caras tiene el color negro. Suele también tener a veces el color verde. Estas son las resistencias. Estas resistencias tienen dos armaduras metalizadas en los extremos, que son las que van a soldarse en la superficie del circuito electrónico del reloj. Por lo tanto, ya sabemos cómo discriminar qué es una resistencia. Luego veremos los capacitores a continuación. El capacitor electrónicamente son dos armaduras o dos placas enfrentadas entre sí. En el medio tienen un dieléctrico. Este es un material que no deja pasar la electricidad, de modo que las cargas se enfrentan entre sí, cargas negativas en un lado y cargas positivas en el otro. El mismo número de cargas en uno y otro lado. En la relojería, el capacitor es un componente electrónico que obviamente nos sirve para acumular cargas eléctricas en sus armaduras o electrodos. Físicamente vemos que es bastante parecido a la resistencia, es un paralelepípedo, sino que este paralelepípedo tiene únicamente dieléctrico y no una pintura o una parte negra en su superficie o verde, sino que el dieléctrico en este caso suele ser generalmente de color café
blanco o incluso puede ser amarillo. Entonces este paralelepípedo va a tener, al igual que la resistencia, dos armaduras o dos electrodos metalizados que van a soldarse en sus extremos al circuito electrónico del reloj. Pero su función, como vemos, es la de un condensador. Esto es, coge las cargas en una armadura y se opone en la otra armadura las cargas de signo contrario. En electricidad alterna va a servir para que pase la corriente alterna. En teoría se oponen las mismas cargas positivas y negativas mientras sube y baja el voltaje, y eso es la corriente que pasa a través de el capacitor. Como vemos, esta es la función electrónica del capacitor. Y con respecto a la corriente, deja pasar la corriente alterna, no la corriente continua. Cuando aplicamos una corriente continua, una pila o lo que sea, no va a pasar. Pero además va a mantener el voltaje que se le aplique. Esto es, el capacitor va a servir para mantener el voltaje. Es un elemento electrónico para fijar el voltaje. Veíamos que en la resistencia limita la corriente y baja el voltaje. El capacitor deja pasar la corriente alterna, no la corriente continua, y fija el voltaje. Esta propiedad que tienen los capacitores de acumular cargas en sus armaduras es la que utilizan los relojes Kinetic y solares. Porque en los Kinetic la energía mecánica se convierte en energía eléctrica y es acumulada en estos capacitores, en la pila secundaria de un reloj Kinetic. Lo mismo pasa en los relojes solares. La energía fotónica, energía solar, es acumulada en el capacitor o pila secundaria del reloj solar, o EcoDrive, si así dice. Entonces vemos que el capacitor sirve porque no tiene, las cargas no circulan por su interior, de modo que solo acumula las cargas exteriores que le vienen así y no tiene pérdidas porque el día eléctrico no deja pasar ninguna carga. No es como una pila que la energía química interior se transforma en energía eléctrica. En un capacitor la energía exterior, sea mecánica, como en el Kinetic, o fotónica, como en el EcoDrive, es acumulada en el capacitor. Este dieléctrico tiene que ser de excelente calidad en este tipo de pilas secundarias para lograr hacer funcionar un reloj. Pero también es porque los relojes de este tipo tienen una tecnología de consumo bastante mínimo, mucho más eficiente que los relojes cuarzo normales. Consumen mucha menos energía para hacer funcionar sus mecanismos. Tenemos entonces que el capacitor tiene tres propiedades electrónicas que nos sirven en la relojería. Primero, fija el voltaje. Segundo, deja pasar la corriente alterna. Y tercero, acumula cargas. Ya vimos que la acumulación de cargas se da en la pila secundaria. La fijación del voltaje es una cualidad muy importante que se utiliza en relojería y esa se le utiliza para hacer funcionar los displays o pantallas de los relojes digitales. Y la otra función de dejar pasar la corriente alterna, esto es con frecuencia, una corriente alterna, se utiliza en los trimers, por ejemplo, que es para un capacitor variable para fijar la frecuencia de oscilación del cristal de cuarzo. Entonces, estas tres son las principales aplicaciones que tiene el capacitor
dentro de la relojería, y para esto lo vamos a encontrar dentro del reloj. Físicamente, ya les había dicho, dos armaduras que se sueldan sobre el circuito, y el cuerpo es de un dieléctrico, café, blanco o incluso amarillo. Vamos a distinguir los elementos SD que tiene internamente. Por ejemplo, estos rectángulos cafés son los capacitores. Capacitor, capacitores, capacitores, capacitores. Otro de los elementos importantes dentro del reloj son las resistencias de color negra, resistencias negras, resistencias verdes, resistencia negra. En este circuito también podemos ver el oscilador o resonador de cuarzo. Vamos a revisar ahora la aplicación de la bobina en relojería electrónica. Pues sabemos que la bobina electrónicamente o eléctricamente lo que hace es transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Por medio de un micromotor, la energía eléctrica es transformada en un giro del microrotor para dar un salto en los relojes análogos. Eléctricamente lo que hace también es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Esto es, en los relojes Kinetic o Auto Quartz, la masa oscilante, el movimiento mecánico de esta masa, se transforma por medio de la bobina en una energía eléctrica que es acumulada en el capacitor correspondiente. Entonces, eléctricamente, ¿qué hace la bobina? La bobina lo que hace es transformar la energía, el flujo de electrones, en un campo magnético. Esto también sirve para que la forma, digamos, de la onda dentro de la bobina se haga menos brusca, o sea, se haga redondeada, digamos. Esto les digo porque sirve para cuando uno va a generar sonidos dentro del reloj. Es decir, que la bobina, además de función puramente mecánica, esto es de intercambio entre la energía eléctrica y mecánica, también puede utilizar la función de filtración. Filtra la corriente. En términos generales, ¿no? Es para que se entienda. Es un poco más complejo lo que hace una bobina, pero para la aplicación en relojería, esta es una buena forma de explicarlo. Por eso se utiliza en relojería para la generación de sonidos, para elevar el sonido, e incluso en los relojes antiguos se utilizaba también para una salida más pura, digamos, hacia el display o pantalla. En los modernos no tanto. Otra de las aplicaciones también que hay de la relojería es que también se utiliza como brújula y como transductor en sí. Y ya veremos luego. De modo que las aplicaciones de la bobina vienen dadas por sus características electromecánicas. Revisemos ahora los diodos. Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Esto nos sirve para rectificar la electricidad. Los diodos, al ser elementos electrónicos que al pasar electricidad emiten luz, se llaman LED, Light Emitting Diodes. Eso significa que
los diodos también, al pasar la electricidad, emiten luminosidad, emiten luz. Estos diodos LED se utilizan mucho en electrónica general, pero más en la relojería para iluminar los displays o pantallas de los relojes cuando es retroiluminado. La lámina de retroiluminación es un LED, es un diodo que emite luz. Entonces el diodo nos sirve en relojería como emisor de luz en general. Físicamente los diodos tienen la forma igual de un paralelepípedo, pero en uno de sus armaduras tiene una línea negra que nos indica hacia dónde va a fluir la corriente eléctrica. Como les decía, para rectificar la corriente. El transistor es uno de los elementos electrónicos más importantes de la electrónica moderna, diría yo. E igual es muy importante para la relojería. ¿Qué hace un transistor? Lo que hace en general es amplificar la corriente. Es decir, dentro de sus tres patitas, tres terminales, que son el colector, base y emisor, si inyectamos una corriente pequeña en la base, va a salir la misma corriente pero amplificada por el emisor. Eso significa que tenemos la posibilidad de amplificar señales o corrientes específicamente por medio de este elemento electrónico. Una de las características importantes del transistor y la que se utiliza en electrónica general y moderna es que permite o no permite el paso de electricidad. A ver, me explico. Si enviamos una corriente por la base, va a salir una corriente por el emisor. Pero si no enviamos ninguna corriente, no va a salir ninguna corriente amplificada por el emisor. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para hacer lo que hacen las computadoras. Las computadoras no utilizan números, no representan un voltaje, un número, por ejemplo, el 5, no lo representan con un número 5 dentro de sí internamente, sino que les representan con ceros y unos. Para eso nos sirven estos transistores, para representar si pasa o no pasa electricidad, si pasa o no pasa corriente. Ese sería el 0 o el 1. Así es como trabajan todas las computadoras, todos los relojes, todos los equipos electrónicos modernos en general. Porque es mucho más fácil el controlar, el saber si es que hay electricidad o no hay electricidad dentro de cualquier componente electrónico, que el crear una corriente o un voltaje de 5 voltios, por ejemplo, o una corriente de 5 amperios, y que sea exacta, que no sea 5.001, que no sea 4.99, sino exactamente 5 voltios. Es muy complicado eso en construir un equipo de esas características. En cambio, que equipos que utilicen los transistores y simplemente funcionan o no funcionan, es muchísimo más fácil de construir. Y todo depende de la miniaturización. Bueno, para concluir diríamos que los transistores en relojería, la característica principal de los transistores es el de amplificar. Esto nos ayuda en la electrónica para relojes, por ejemplo, enviar una señal sonora hacia el resonador para que suene si es que es alarma. También
nos sirve para procesar datos dentro del chip, dentro del circuito electrónico del reloj, dentro del cerebro del reloj. Porque, como les indicaba, la parte electrónica de un reloj solo entiende ceros y unos. La, la característica física de un transistor es igual a un paralelepípedo que tiene tres terminales, tres patitas, por ello es más fácil el visualizarlo dentro de cualquier circuito de reloj. Revisamos ahora el circuito integrado o chip. Es el componente electrónico en el que encontramos que es una agrupación de miles de millones de transistores, diodos y demás, pero principalmente transistores que realizan las funciones que les había indicado, de control de la memoria, hora, fecha, alarma, oscilación del cuarzo, en fin, todas las opciones que necesita un reloj para funcionar adecuadamente. Y esto lo hace con un chip, si es que tiene la forma de una gota negra generalmente, o físicamente un circuito integrado, que es un paralelepípedo con muchísimas terminales. El circuito integrado, diríamos que para relojería es la parte esencial del reloj, ya que dentro de sí tiene toda la circuitería necesaria para hacer funcionar todos los módulos electrónicos que necesita el reloj en cuestión. Si es que es digital, para enviar las señales hacia el display. Si tiene alarma, para enviar la señal de sonido al circuito de amplificación y resonador de alarma. Y para energizar el oscilador de cuarzo al mismo tiempo que contar cuántas oscilaciones está teniendo. Y de acuerdo a eso, calcular el tiempo, hora, fecha, etcétera, en el que se encuentra el reloj y mostrarle esto en el display, o enviar los impulsos para el micromotor que hace funcionar un reloj análogo. En fin, todas estas funciones las realiza el circuito integrado, el chip, el módulo electrónico del reloj. Y llegamos al elemento electrónico que da nombre a los relojes electrónicos modernos, el cuarzo. El resonador de cuarzo. O sea, físicamente es un resonador. ¿Qué es lo que hace un resonador de cuarzo? Transforma la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Es decir, si nosotros aplicamos una corriente eléctrica o un voltaje, más bien en el cuarzo, este vibra, empieza a vibrar a determinada frecuencia, de acuerdo a cómo se le construye y con los materiales del que está construido. Es un cristal de cuarzo, obviamente, de modo que esta posibilidad también es reversible. Si le aplicamos una presión a este cristal de cuarzo, el cristal de cuarzo va a darnos electricidad. De modo que tenemos un elemento que va a oscilar como en el reloj mecánico el volante. Es el que oscila, es el que da el patrón de tiempo del reloj. Mientras más precisa es la oscilación, más preciso es el reloj. Mientras mayor es la oscilación, mayor es la precisión. En los relojes mecánicos, la mayor oscilación que
se tenía era de 10 Hz. En los relojes de cuarzo la oscilación normal es de 32.768 Hz o 32 kHz. Es lo habitual. Con ello, de acuerdo al cristal de cuarzo con el que se le construye, el más común, conseguimos medir un segundo al contar, digamos, dentro del chip, como les había comentado, los 32.768 Hz. Generalmente, junto al resonador de cuarzo, tenemos dentro del circuito oscilador un capacitor variable. Es bastante parecido a un tornillo plano. Físicamente tiene dos terminales y en el centro está la especie de cabeza de tornillo plano que tenemos para regular la marcha, la oscilación del cristal de cuarzo. Dentro de los resonadores ahora vamos a revisar el resonador de alarma. ¿Qué es el resonador de alarma? Es un componente electrónico que transforma la energía eléctrica en energía sonora. ¿Y esto cómo lo hace? Pues tiene la misma propiedad que un cristal de cuarzo. En el cristal de cuarzo la diferencia está en que vibra u oscila a una frecuencia exacta. No se le puede variar mucho. Sí tiene cierto control. Para eso existe el timer, el regulador del oscilador de cuarzo, que es el capacitor variable que ya hemos visto. Este logra regular cierta pequeña marcha del oscilador de cuarzo. Pero si queremos generar sonido, lo que necesitamos es que la oscilación, la vibración que tenga este material sea la del sonido. En el cuarzo es 32.768 Hz. Eso está fuera del alcance auditivo de cualquier humano. Pues apenas escuchamos hasta 20 kHz. ¿Y cómo logramos eso? Pues este resonador es igual que el cuarzo, unas sales cristalizadas que van a vibrar a la frecuencia que le indiquen el circuito integrado. Este resonador de alarma generalmente se le construye integrado en la tapa del reloj en cuestión, aunque también puede venir en ciertos modelos aparte. Veamos ahora la lámpara. Es un componente electrónico que transforma la energía eléctrica en energía lumínica, pero era más bien un foco pequeño, es decir, era muy ineficiente en cuanto al consumo de energía, consumía demasiada energía. Ahora se utiliza más los LEDs. El circuito impreso es el conjunto de pistas metálicas, generalmente cubiertas de oro, sobre un sustrato que puede ser cerámico, de fibra de vidrio, de polímero, etc. En estas pistas es donde se sueldan los elementos SMD, como les había indicado, que son los que se utilizan en relojería electrónica. El elastómero es el conector del display. Tiene la consistencia del caucho, es muy maleable. Le conocen también algunos relojeros como el conector cebra, porque tiene unas líneas negras que lo atraviesan. Pues estas líneas negras o bandas negras son las bandas conductoras del elastómero. Las bandas intermedias pues, suelen ser grises o blancas. Estas son bandas aislantes. Y sirve para conectar los electrodos transparentes de la pantalla o display con los electrodos dorados de
del circuito impreso, perdón, para mostrar los números o cualquier cosa que necesite, función que necesite entregar el reloj digital. Módulo electrónico es el conjunto de todos los componentes electrónicos en un solo bloque. Esto es el sustrato de fibra de vidrio, el circuito impreso, el circuito integrado, el resonador de cuarzo, el capacitor, resistencias, bobinas, etcétera, que estén integradas en un solo bloque. Este es el módulo electrónico, la parte electrónica del reloj. Transductor es el componente electrónico que transforma cualquier clase de energía en una energía eléctrica o viceversa. Esto es la presión, temperatura, velocidad, brújula, GPS, en fin. Transforma cualquier fenómeno natural en impulsos eléctricos que pueden enviarse al módulo electrónico para que sean analizados y estos mostrados después de cálculos que realice internamente al display o pantalla del reloj en cuestión. Y por último vamos a ver el display o pantalla. Es el componente electrónico que nos muestra la hora de forma digital. De ahí que lo utilizan los relojes electrónicos digitales en general. Existen los tipos LCD, OLED, incluso ahora. Esto es la O, la L, la E y la D. OLED, Organic LED, en los smartwatch. ¿Qué diferencia hay entre los LED y los LCD? Bueno, los display LEDs consumen más energía porque los dígitos se forman mediante diodos electroluminiscentes. Generalmente los rojos. Esto se veía en los relojes antiguos, los Texas Instruments generalmente. Entonces se formaban números rojos. En cambio, los LCD se forman mediante cristal líquido. Consumen muchísima menos energía que los relojes LED. Y los OLED que están hoy en los smartwatch, mucha menos energía. Bueno, es energía muy pequeña también. Con esto hemos terminado de ver la mayoría de los componentes electrónicos que se utilizan en un reloj electrónico normal. Desde el capítulo 3 empezaremos a ver los relojes, los mecanismos, y veremos en capítulos posteriores más específicamente cada uno de los elementos aquí descritos para conocerlos y analizarlos mejor. Ahora, un concurso. A las primeras 10 personas que me contesten aquí en YouTube o al link de Facebook del curso de relojería electrónica, les enviaré el archivo PDF del manual técnico de relojería electrónica sobre el que estoy dando este curso. La pregunta es, ¿estos relojes a qué presión están funcionando? En metros de agua. Son relojes comunes que saqué de internet. Entonces me dicen a qué presión están funcionando en metros de agua. Y esto me va a servir para un próximo capítulo de relojería electrónica que no va a estar dentro del curso regular, así como dicté el capítulo de pilas que no estaba dentro del curso regular, perdón. Igual ahora voy a entregarles un capítulo que no va a estar dentro del curso, pero que es bastante importante también para la relojería electrónica. Entonces, suscríbanse, comenten. A los 10 primeras respuestas voy a enviarles el PDF. Es gratuito. No olviden suscribirse,
darle a la campanita, darle al like, comentar, en fin, todo lo que ustedes deseen. Si es que le dan a la campanita, les llegará un aviso cuando salga otro capítulo de este curso de relojería electrónica. Esto es excelente para ustedes, así que no tienen que estar buscando ni nada. Simplemente automáticamente les llega a ustedes el aviso de que ya está un nuevo capítulo de relojería electrónica. Así que suscríbanse, denle like, comenten, en fin. Gracias por ver este capítulo, nos veremos en el siguiente. Vamos a ver los componentes electrónicos de un reloj. En este caso un reloj digital. Aquí tenemos una fotografía de la parte interior del reloj, en donde vamos a distinguir los elementos SD que tiene internamente. Por ejemplo, estos rectángulos cafés son los capacitores. Capacitor, capacitores, capacitores, capacitores. Otro de los elementos importantes dentro del reloj son las resistencias de color negra, resistencias negras, resistencias verdes, resistencia negra. En este circuito también podemos ver el oscilador o resonador de cuarzo, los chips o circuitos integrados, también tenemos aquí bobina, pulsadores, transistor,